Hola, estamos conversando con el profesor Rogelio Pérez Perdomo. Él es doctor en Derecho y profesor visitante de la Universidad de Stanford y también profesor de la Universidad Metropolitana. Conversamos sobre el tema de las independencias latinoamericanas y cuando uno conduce por la Avenida de las Américas aquí en la ciudad de Guatemala, uno ve las estatuas de Bolívar, Sucre, San Martín, O'Higgins y no está Miranda, pero uno podría tener la idea de que esto de las independencias fue un asunto militar, sobre todo en Sudamérica. Pero debe haber habido un movimiento intelectual, civil, la sociedad debe haberse movilizado a otros niveles. ¿Cómo fue esa participación de los civiles en las independencias de América Latina? Sí, es una pregunta bien importante porque hay ese error fundamental, creo yo, ¿no?, de ver la independencia solo en su aspecto militar, ¿no? Y no hay que, indudablemente tuvo un aspecto militar, o sea, no hubo que pelear batallas y hubo gente que murió y hubo, digamos, un aspecto militar importante. Pero es probable que el aspecto civil fuera todavía mucho más importante, porque se está discutiendo un aspecto fundamental en el ejercicio del poder, ¿no? Se intentó y se logró en el fondo pasar de una teocracia. España del siglo XVIII era una teocracia, donde el rey tenía un poder que venía directamente de Dios y estaba apoyado sobre la Iglesia Católica. Y se cambia a un poder que ya no viene de Dios, ¿no?, sino que viene del pueblo, un poder desde abajo hacia arriba. Y, por supuesto, hay que redefinir la posición de la Iglesia, ¿no? Esos fueron los grandes problemas de comienzos del siglo XIX con el planteamiento de la independencia. ¿Y había una lucha, digamos, entre estos grupos sociales, iglesia, ejército, militares y la sociedad civil? Bueno, no, en la época de la independencia no había realmente una fuerza militar profesional, ¿no? Pero habían ciertamente grupos intelectuales, grupos más vinculados al ejercicio, digamos, al ejercicio militar, y gente vinculada con la iglesia que con frecuencia tenían mucha relación con la parte intelectual. En realidad, esa parte intelectual de la independencia fue mucho más importante que la parte militar en el comienzo de la independencia. O sea, la independencia comienza fundamentalmente como un movimiento civil, un movimiento en que hay que pensar qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y de hecho, la independencia inicialmente no se plantea como independencia, sino que se plantea como autonomía, ¿no? Se plantea como un cambio de las relaciones de poder, en parte producido por la invasión napoleónica a España, ¿no? El rey cae preso, hay un rey impuesto en España que no es aceptado por una parte muy importante de la población española, hay una guerra dentro de España, ¿no? En consecuencia, ¿qué pasa en la América, ¿no? Entonces se plantea el problema, tenemos que seguir ligados a la suerte de España, deberíamos obedecer, si los españoles son vencidos, deberíamos entonces obedecer a los franceses y al rey francés y someternos digamos, al poder napoleónico, o tenemos autonomía para hacer esto. Entonces la lucha es fundamentalmente una lucha por la autonomía dentro de un concepto general de España, ¿no? Y fue más bien una torpeza política en la conducción de este problema político que hace que las posiciones se radicalicen y muchos de los que eran inicialmente autonomistas se conviertan en independentistas. Y naturalmente eso significó, especialmente en la América del Sur, un conflicto de guerra muy intenso. O sea, Venezuela en particular estuvo envuelta en guerra desde 1812 hasta 1823, ¿no? ¿Por qué ocurrió ese subrayado, ese acento en la parte militar y hacer a un lado a la parte civil de la participación en la independencia y en las discusiones? Bueno, son estas convenciones historiográficas, ¿no? En buena parte se quiso destacar en la afirmación de la nacionalidad, ver en la independencia una gesta heroica, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, en Venezuela hay un libro específico sobre esto del siglo XIX que se llama Venezuela Heroica, que se describen de una manera bastante mentirosa, hay que decirlo, ¿no?, las batallas de la independencia como una gesta
como cuando uno lee la Ilíada o algo de esto, ¿no? O sea, es como la historia rosa. Una historia heroica en la cual se convierte a estos militares de la independencia en los grandes héroes, o sea, unos héroes, unos semidioses, ¿no? Con Bolívar en particular se ha convertido y es un ícono, y yo creo que esa conversión de Bolívar como el gran padre de la patria y como digamos, como el eje de la historia de Venezuela, que la historia de Venezuela, los amigos de Bolívar son los buenos, los que no estuvieron de acuerdo con Bolívar son los malos de la película, ¿no? Y no fue así, pues. La independencia fue algo mucho más complejo, como en cualquier proceso político, en que hubo muchas negociaciones entre distintos grupos políticos, ¿no? Y se ha perdido, pues, esa complejidad, tanto política como la otra parte, la parte intelectual, ¿no? O sea, ese paso, ese cambio de legitimidad no fue solamente un cambio de relaciones de poder brutal, sino que se pensó la independencia. Hay libros muy importantes, trabajos muy importantes de las personas que lucharon por la independencia y que algunas de ellas murieron en batalla, ¿no? Porque no fueron solamente unos intelectuales, sino que fueron personas muy activas y que participaron en la lucha de independencia y que pensaron la independencia. ¿Cuáles eran las principales ideas que se debatían? Bueno, había que pensar el Estado, había que pensar qué era una soberanía, qué era el Estado mismo, cuál era un punto absolutamente fundamental, cuál era la relación entre el poder civil y la Iglesia, ¿no? Eso era un punto además que dividió fundamentalmente al pensamiento del siglo XIX. Eso fue lo que dividió a los que llamaban liberales y los conservadores, ¿no? En realidad todos, en comienzo del siglo XIX, todos eran políticamente liberales, si uno los mira con los patrones de hoy, ¿no? O sea, no estaban pensando en un Estado grande, interventor, ni nada por el estilo, sino pensaban siempre más bien en un Estado pequeño que garantizara la libertad, ¿no? Pero lo que distinguía a los liberales de los conservadores es que algunos pensaban que solamente se podía conservar el orden social si se mantenía la religión católica como única religión posible, como una religión de Estado, donde predominaba digamos, la intolerancia religiosa, ¿no? Y eso eran los conservadores, ¿no? Y los liberales eran los que más bien decían, no, podemos lograr a través del derecho, ¿no? Y el Estado también es un ente moral, un ente ético, y podemos lograr, y no necesitamos de que la Iglesia tenga ese papel tan importante. Eso dividió las aguas, ¿no? A raíz de la independencia. Pero ese problema se plantea desde el comienzo, porque para luchar por la independencia había que rebatir el poder divino de los reyes, ¿no? El rey, conforme a la ideología del siglo XVIII, era un enviado de Dios, ¿no? Y estaba, pues, apoyado directamente, pues, por la Iglesia. La Iglesia era parte del aparato del Estado. Y esta mentalidad, la parte militarista, el tema de la Iglesia, ¿tiene efectos todavía hasta el siglo XXI? Todavía tiene hasta el siglo XXI. Especialmente en Venezuela lo estamos viviendo. Pues. En Venezuela los militares son muy importantes. Hay una visión absolutamente militar de la independencia. Si hubiera traído mi pasaporte, en cada una de las páginas del pasaporte hay el retrato de un héroe. Todos esos héroes son militares, excepto uno, que es el maestro de Simón Bolívar. Y está ahí un civil porque es maestro de Simón Bolívar, ¿no? Pero, digamos, no se destaca la enorme importancia que tuvieron estos intelectuales de la independencia, ¿no? Lo que fue muy diferente en la época en que ocurría, ¿no? Por ejemplo, Juan Germán Rocio, ¿no? Fue un muy importante pensador. Era el profesor de Derecho en la Universidad de Caracas en el momento en que se produce la independencia, ¿no? Era el redactor del Acta de la Independencia, ¿no? El redactor del primer manifiesto que Venezuela hace al mundo, se llama justamente Manifiesto de Venezuela al Mundo, justificando la independencia. Y es muy importante desde el momento mismo, desde 1810 en adelante, cuando Bolívar era un capitán, llamémoslo así, que no tenía ninguna importancia política. Bolívar lo mandaron a una misión a Londres, ¿no? Y Rocio se comunica con Andrés Bello, que era el jefe de la misión, ¿no? Bolívar era un
era parte de la misión, pero no era el jefe de la misión. Entonces uno ve que en ese momento de la independencia, Rosio era mucho más importante que Bolívar, ¿no? Después, Rosio y Bolívar se conocieron, por supuesto, y hay muchísimos testimonios del enorme respeto que Bolívar tenía por Rosio, ¿no? Y en 1819, Bolívar propone una constitución un poco al estilo inglés, con una cámara hereditaria, etcétera, ¿no? La Cámara del Senado hereditaria. Y el Congreso de Angostura, que era un congreso que se reunía en una mesa no mucho más grande que esta, unas 18 personas, pero en esas 18 personas habían varios juristas muy importantes, estaba Rosio, estaba Juan Javier Yáñez, etcétera. Y las ideas de Bolívar, que era en ese momento un militar triunfante, ¿no? Era el militar más importante, fueron rechazadas, ¿no? Entonces, la Constitución de 1819 no es el proyecto de Bolívar. Entonces, eso muestra que los civiles eran mucho más importantes que los militares. Ahora, Bolívar no se puso bravo por eso, ¿no? Al contrario, después cuando se constituye la Gran Colombia, Rosio es el vicepresidente. Y Rosio muere en 1821 como presidente de la Gran Colombia, ¿no? Y Bolívar siempre mostró gran respeto y gran aprecio por Rosio. El poder militar estaba sometido al poder civil, aún en ese momento de guerra, aún en ese momento en que los militares tenían un papel tan importante, ¿no? Y después Yáñez, o de Juan Francisco Javier Yáñez, tiene un papel muy importante y hay todos los motivos de respeto, por ejemplo, del general Páez respecto a Yáñez, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa tradición se ha perdido y entonces ahora en Venezuela, lamentablemente, tenemos un gobierno militar, pues, ¿no? ¿Y podemos aprender algo de eso? Bueno, yo creo que es muy importante que nos hayamos dejado secuestrar nuestra historia, ¿no? Por una historia heroica, ¿no? Que circunstancialmente, para afirmar nuestra nacionalidad, destacó ese aspecto militar de la independencia y hayamos perdido ese aspecto civil de la independencia, ¿no? Y yo creo que es muy importante, y lo que estamos haciendo acá, pues yo creo que es un momento de aprendizaje donde estamos revisando ese pensamiento civil. Y yo creo que además nosotros como universitarios tenemos que hacerlo destacando cuál fue la importancia de los civiles, cuál fue la contribución que al pensamiento de la política en general hicieron estos intelectuales de comienzo del siglo XIX, que fueron muy activos en la independencia, ¿no? Y lo que es más importante, no solamente deberíamos ver el periodo de la independencia como un periodo en que pelearon los buenos contra los malos, ¿no? No, la independencia fue una guerra civil, ¿no? Había una parte de los españoles americanos, como se llamaban en la época, o vamos a decir los venezolanos o guatemaltecos, etcétera, que estaban del lado del rey y otros que estaban de la monarquía. Pero eso no los hacía menos venezolanos. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es también recuperar ese pensamiento realista, ese pensamiento, y ver cuáles eran los argumentos, por qué había estas personas que se oponían a la independencia, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante destacarlo. No es ser antipatriota, ¿no? Es decir, realmente hay que recuperar. Y digamos, déjeme ponerle un ejemplo de nuevo, porque yo creo que eso lo hemos perdido. Uno de los pensadores, un intelectual muy importante, que lamentablemente no escribió mucho, pero que era un liberal autonomista, pero que era realista, y que en 1820 fue enviado a España como delegado a las Cortes, ¿no? Y que, bueno, solamente regresó de España en 1823. Fue un intelectual muy importante, fue después rector de la Universidad de Caracas, ¿no? Este señor, un abogado, Paul, ¿no? Por supuesto, era claramente partidario, pues, de una monarquía constitucional, no era partidario de la monarquía absoluta, sino de la monarquía constitucional, pero hubiera preferido que nos hubiéramos mantenido unidos a España y que Venezuela hubiera sido autónoma, pero dentro de una monarquía, dentro de la monarquía española, ¿no? Ahora, Bolívar y él eran muy amigos, ¿no? Y cuando en 1825 Bolívar necesita un abogado, lo llama a él como abogado. Él fue abogado de Bolívar, ¿no? Abogado personal, ¿no? Abogado para defender los intereses de Bolívar en unos problemas de propiedad de minas, etc. Entonces, esta idea de los malos y los buenos, ¿no? Es una idea de manera de falsificar la historia, ¿no? Básicamente era un conflicto que opuso a las personas de este lado del Atlántico
con alianza, porque los liberales españoles en general estaban bastante de acuerdo con la lucha que los independentistas hacían en contra del poder absoluto, ¿no? Porque también ellos, los liberales españoles, estaban en desacuerdo con Fernando VII, ¿no? Claro, pues ciertamente podemos aprender mucho de estas lecciones que nos da la historia. Y muchas gracias por haber compartido con nosotros precisamente estas lecciones. Y a ustedes muchas gracias también.